Historias no fungibles. Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Historias no fungibles, un podcast de Lanzarte donde charlaremos y descubriremos las historias de los primeros artistas de NFTs en España. Yo soy Juan Olasagasti y para arrancar esta serie tenemos aquí a un artista que es una auténtica vanguardia mundial, porque ha conseguido combinar arte tradicional y NFTs, alguien cuyo nombre significa literalmente el que viene de las estrellas. Estamos aquí con el artista gallego Elohim. Hola Elohim, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, por aquí estamos tranquilamente y dispuestos a emprender este viaje. Y para emprender este viaje, lo que nos hizo querer que tú abrieras esta serie de podcast fue precisamente tu nombre, porque muchos artistas de NFT en España pues mantienen el nombre de pila en sus obras, pero el tuyo nos llamó mucho la atención. Y antes de entrar en los NFT, en el arte, en este viaje, ¿quién es Elohim? ¿Por qué este nombre? Me encanta esa pregunta. Elohim, que es hebreo, o Elohim, dicen, tiene muchos significados. El significado con el que yo he adoptado ese nombre y a través de Elohim, digamos que transmito una serie de mensajes en forma pictórica, en forma de colores, y ahora a través de los NFTs y de esos metaversos cósmicos que ha evolucionado la obra, significa, uno de los significados es los que vienen del cielo, los que vienen de las estrellas. Dicen también que los Elohim pues fueron los que crearon el reino elemental en la tierra. Y bueno, muchísimos más significados. Yo como síntesis me quedo también como mensajero. Es la denominación que más me gusta. Bueno, pues además del nombre, también me llamó mucho la atención pues tu forma de pintar, porque lo haces con tus propias manos, directamente sobre el lienzo, y quería saber por qué lo haces de esta manera, qué buscas crear y qué buscas transmitir. Pues el utilizar las manos, digamos que es un instrumento de mi propio cuerpo. Antes de darme un viaje, porque realmente yo no considero que sea pintar, sino que es un viaje, para mí es fundamental entrar en un estado de meditación, por una razón muy sencilla, porque este viaje no es mental. Entonces, para que la mente quede a un lado, pues es importante que antes de enfrentarme a ese lienzo, pues pueda calmar la mente y en cierta medida a través de la meditación, a través de los inciensos, a través de los cuencos tibetanos, pues entro en un estado de relajación, que eso lo que me permite es que después a través de mis manos pues conectarme con el universo y con lo, como bien dicen, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, y dejar fluir lo que mi alma considera que en ese momento debe trasladar a los lienzos a través de los colores. Ajá. Las emociones. Y para hacer este viaje y conseguir este trance, ¿dónde te inspiras? ¿De dónde viene esta inspiración? La inspiración viene al final de arriba y de todo lo que aquí en la Tierra como humanos vivimos. Y en este caso, pues todos los humanos tenemos un punto en común y son las emociones. Y precisamente en este tiempo que estamos viviendo, ese control de las emociones es el mayor reto que existe en la humanidad. Entonces, en cierta medida, influido en una parte por las emociones de cada uno de los momentos que a uno le toca vivir, en este caso a mí, y como humano y extrapolarlo al resto de los humanos, que también tienen emociones. Al final las emociones, todos tenemos las mismas emociones. Cuando uno sienta amor, pues da igual la religión, el idioma que hable o el color de la piel. La emoción del amor es igual para cualquier humano. La emoción del miedo es la misma. La emoción de la alegría, la emoción del desamor, la emoción del miedo. Entonces, básicamente, esas emociones es lo que se traslada a esos lienzos con esa conexión, ¿no? A través de la meditación, ese vacío mental para que la mente y el ego no interfiera en la información que se traslada al lienzo. Elohim, siendo tú
un artista tan espiritual que expone con incienso, que pinta con las manos y que crea obras con tanto significado, ¿qué te lleva a meterte en este mundo nuevo como es el de las NFT? Pues eso es un proceso evolutivo, o sea, de alguna manera, cuando yo decido entrar a tope, a full time, a través del OIN en la pintura, eso tiene una razón, y es que yo venía del mundo, venía, ¿no? Y sigo estando, lógicamente, porque me he vuelto a sumergir. Yo, desde el año 95, me dedico al mundo de la multimedia, Internet. Entonces, después de crear grandes proyectos relacionados con la tecnología, llegó un punto en el que, estando pues 15 años encerrado en un garaje entre ordenadores, con programadores, diseñadores, trabajando online, creando ciudades virtuales en 360 grados, llega un momento que la cabeza me va a explotar, porque la tecnología es maravillosa, lo que pasa es que la tecnología la debemos poner a nuestra disposición, no que la tecnología nos absorba. Voy a poner un ejemplo. Yo estaba sumergido creando esas ciudades virtuales en 360 grados y me olvidaba de comer. Entonces, sabía que tenía que comer cuando la cabeza me estallaba. Entonces miraba el reloj y digo, llevo 10 horas seguido y no he comido ni me he levantado. Entonces llegó un punto que esto me estaba generando grandes dolores de cabeza, a nivel físico, pues la espalda llegó un momento que no la aguantaba, y hubo un momento que tuve que hacer stop. Y si antes yo, de mis ojos hacia afuera, pretendía rescatar la belleza del mundo creando esas ciudades en virtuales en 360 grados, en ese parón dije yo, stop, empecé a mirar del iris hacia adentro, hacia mi interior. Entonces ahí empezó todo un viaje iniciático, de introspección, para descubrir en primera persona quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, eso todo es lo que a través de Elohim, pues se ha ido contando a través de mensajes, a través de muchas exposiciones, y que cada exposición manejaba, digamos, un concepto, un tema, que cada una de las pinturas era un fotograma de una película. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí viene la pregunta que tú me hacías. De repente se me fusiona todo ese tiempo, esa experiencia en el mundo virtual, se me fusiona con Elohim, con la pintura, al entrar todo el concepto del metaverso, de los NFTs. Entonces, pues en este tiempo que hemos estado todos encerrados, pues me puse a investigar profundamente, me pareció muy atractivo el nuevo mundo que se abre ante nuestros ojos, y decidí sumergirme y fusionar ambas disciplinas, el arte, la pintura tradicional, con la tecnología punta, los NFTs y los metaversos. Desde luego que la tecnología tiene un poder de absorción sobre la persona tremendo. Ahora, centrados ya más en el tema de los NFTs, ¿tú cómo lo haces? ¿Los creas tú? ¿Colaboras con alguien? ¿Cómo generas esta transformación del arte tradicional a NFTs y tecnología puntera? Como bien te decía, fue una serendipia, fue algo que no fue buscado. Bien, de alguna manera el universo, esa fuerza cósmica, de alguna manera me ha ido guiando hacia ahí. Entonces, al descubrir ese apasionante mundo que se abría a través de nuestros ojos, con esas herramientas que yo manejaba a nivel de tecnología para desarrollar los trabajos que antes comentaba, empecé a jugar como un niño. Entonces, en ese empezar a jugar y a divertirme de nuevo, porque claro, la tecnología me había absorbido de tal manera que ya me había cansado y hasta le había cogido cierta manía. Sin embargo, en esta ocasión empecé a jugar, y entonces me di cuenta de que las pinturas empezaba a cobrar vida, y que la energía que había en las pinturas a través de los colores les podía dar movimiento. Después seguí jugando y me di cuenta que doblando la línea de tiempo podía obtener información a través de las pinturas, lo que he denominado el alma del metaverso cósmico, pues que doblando esa línea de tiempo, pues aparecían seres dimensionales, aparecían seres elementales, aparecían animales de poder, pues yo qué sé, búhos, águilas, cada uno percibe lo que siente al conectarse con cada uno de esos metaversos cósmicos. Y bueno, fue absolutamente sorprendente y mágico. De eso nos llevó a
hacer la primera exposición de arte tradicional, de pintura, tokenizada y con metaversos cósmicos, física, que la hemos hecho en Vigo, sigue ahí. El 22 del 2 del 2022 presentamos por primera vez todo ya el fruto de lo que es esa exposición, esos metaversos cósmicos. Fue espectacular. Y bueno, tanto es así, bueno, ha habido una avalancha en medios de comunicación, pues que eso, como bien decías al principio, pues hablaba de que España, la vanguardia del criptoart, de los NFTs, con artistas como Elohim, pues precisamente porque esto ha sido la primera exposición que se ha hecho probablemente en el mundo de estas características. Es que por eso te iba a preguntar ahora, porque acabas de exponer en Vigo la exposición Iluminación del Ser y quería saber cómo está yendo todo, porque sí que he visto que recibía llamadas de Londres, mucha gente interesada. ¿Cómo ha ido toda esta exposición, esta mezcla, esta vanguardia? Eso ha sido mágico, porque como coincidió en que Vigo durante los meses de Navidades, como ha salido en todos los medios de comunicación, pues se convirtió en estos últimos años en la ciudad iluminada, como yo le llamo, ¿no? Por toda esa iluminación navideña y por ese impacto que ha tenido también en medios. Entonces, pues coincidía que venía gente de montones de ciudades pues a pasar unos días a Vigo y de rebote pues hemos observado en concreto millennials que se acercaban hasta allí porque veían en medios de comunicación de muchos lugares, de muchas ciudades y el feedback que se ha generado ha sido impresionante porque lo que hemos observado es una gran motivación por parte de mucha gente de crear y de abrirse a estos nuevos campos y a estas nuevas corrientes que están naciendo. Ajá. Y esta exposición, Iluminación del Ser, ¿tú has convertido toda la exposición a NFTs? Sí, la iluminación del ser de lo que trata es que en los tiempos en los que vivimos, o sea, el mensaje que quiere transmitir esa muestra, esa exposición es que en los tiempos en los que vivimos, cuáles son las claves para ser un ser iluminado. Antes nos habían contado de que un ser iluminado pues era un Buda, ¿no? Que sentado meditando en un árbol. Bien, sin embargo, los tiempos han cambiado por completo y ahora mismo estamos en unos tiempos en que el denominador común es el miedo al que nos han inducido desde todos los ámbitos. Entonces, pues precisamente, como síntesis, la clave de un ser iluminado en el tiempo en el que vivimos es el discernimiento. Discernir qué es verdad y qué es mentira. Y como cada uno tiene su verdad, pues la clave está en ver cuál es la verdad que le conviene a cada uno. Ahora, la verdad, hay, digamos, dos partes. Por un lado, tenemos la mente, el cerebro, que está lleno de neuronas, que tiene una verdad, tiene un procesamiento de información en función de la información que absorbes y lo que te cuentan, y después hay otra verdad que es en el corazón. El corazón tiene más neuronas que el propio cerebro. Entonces, la inteligencia del corazón es la inteligencia del ser, es esa verdad que a ti como persona, como ser, más te conviene. Muchas veces hemos visto y hemos sentido que tenemos una intuición y, bueno, dejo el coche aquí, bueno, total van a ser 5 minutos, no pasa nada. Pero algo te decía, bueno, venga, son 5 minutos. Entonces esa intuición que te decía no lo dejes, no, la mente dice, son 5 minutos. Cuando llegas, el coche se lo ha llevado la grúa. Pues esa es la sabiduría interior, esa es la intuición, esa es la inteligencia del corazón. Entonces hoy más que nunca debemos hacerle caso a esa inteligencia. Desde luego. He visto, además, que ofrecías esta exposición mediante NFTs en OpenSea. Yo, como usuario que me gustaría contemplar ese arte, ¿cómo puedo hacer para conseguir esas NFTs? Bien, pues entrando en OpenSea se pone Elohim Painting. Bien, porque como Elohim es una palabra, como hablamos al principio, muy poderosa y en Internet hay millones de resultados sobre Elohim, pues yo me he denominado como Elohim Painting para poder llegar de una forma más clara. Entonces, ahí a través de OpenSea tenemos, por un lado, lo que he denominado como el cuerpo sutil. O sea, por un lado está tokenizada la exposición para que se vea de dónde vienen todos esos NFTs y todo ese recorrido. Entonces, se puede ver lo que es a través de imágenes, lo que es la exposición, incluso algunos vídeos, ¿no? Paso 1. O sea, esto procede de una exposición física.
Después, la pintura física que está en la exposición recibe una fotografía. Esa fotografía es el primer NFT, lo que he denominado el cuerpo sutil. Bien. Después, ese NFT se convierte, tiene un procesamiento en el que cobra vida. En ese NFT, ese segundo NFT, que es la pintura en movimiento, es donde se ve la energía de la pintura en movimiento. Bien, y después, la tercera parte, el tercer NFT, que consta de cada una de estas series, es, al doblar la línea del tiempo, es donde vemos esos animales, esos seres dimensionales, esos elementales, esos búhos, esas hadas, esos gnomos, esos caballos, etcétera. Cada uno percibe lo que hay dentro de él. Entonces, digamos que está la pintura física, salida de las manos, está el primer NFT, que es el cuerpo sutil, que se puede comprar ese NFT, está el segundo NFT de esa serie, que es la energía en movimiento de esa pintura, y está el tercer NFT, que es donde se ven esos seres dimensionales. Y si yo quisiera adquirir, por ejemplo, uno de esos terceros NFT de seres dimensionales, ¿por cuánto podríamos esperarlo en el mercado? Pues ahora mismo estamos abiertos a... No están algunos con precio, sí. Bien, porque estamos abiertos a ofertas. Estamos de alguna manera como experimentando también, viendo después del éxito que la propia exposición física está teniendo, de alguna manera queremos también tener un feedback, ¿no? Una información para ver qué ofertas pueden venir. Entonces, está abierto, entre comillas, temporalmente. Por ejemplo, el otro día abrimos unos, el día justo de la inauguración de toda esta presentación de este metaverso cósmico, físico que hemos montado. Entonces estamos al mismo tiempo experimentando, jugando, viendo precisamente un poco lo que es las reacciones para ya en días poder abrirlo y con unos precios concretos. Y antes de eso, pues bueno, he decidido pues obtener ese tipo de información, ese feedback, para ver cómo encauzarlo. Sin querer parecer indiscreto ni todo lo contrario, ¿qué tal está yendo este feedback con tu comunidad? Está siendo, está siendo muy interesante. Está siendo muy interesante porque es lo que te digo. Es un mundo que están haciendo. Aquí hablamos ahora mismo del ecosistema del CryptoArt, que la mayor parte de los artistas que son digitales, 100%, hay colecciones que se desarrollan pues incluso utilizando inteligencia artificial. Hay críticas, me gusta también destacar esto, hay críticas dentro del sector tradicional del arte, porque dicen, bueno, pero si son todos artistas digitales que a través de los ordenadores o de los móviles crean piezas, incluso pues crean colecciones, como dije ahora, con inteligencia artificial. ¿Y dónde están los artistas tradicionales de toda la vida? Entonces, hay esas críticas dentro de ese sector. ¿Por qué? Porque en el ecosistema que había hasta ahora, que sigue habiendo, pues había un proceso en el que estaba el artista, el pintor, escultor, tenía que pasar o por restaurantes o pubs o cafeterías donde se exponían, que ahí le dejaran espacio para exponer, eso como primer paso. Yo he tenido la suerte que en estos años ese paso me lo he saltado porque ya directamente la primera exposición que hice hace 7 años fue en una galería de arte, y ahí es donde vamos. Están las galerías de arte que tienen su selección de artistas, que tienes que pasar, ¿no? por el comisario de arte de esa exposición, y después están los marchantes, que son los que intervienen para atraer a los clientes. ¿Qué pasa? Que ese ecosistema, a todos esos profesionales que estaban desarrollando el arte desde hace muchos años de esa forma, les ha pillado a traspiés. Entonces han encontrado que de repente el artista, el creador, puede vender directamente a clientes potenciales y que ellos ya en cierta medida no forman parte del ecosistema. Entonces, en cierta medida, como se ha pillado a traspiés, pues hay ciertas críticas que ¿dónde están los artistas tradicionales? Y precisamente, pues aquí es esa serendipia que antes hablaba, de que el valor añadido que hay con respecto a la obra que crea Elohim es que parte de ese arte tradicional, y no solo de ese arte tradicional, sino parte de como algunos medios han dicho, en un comentario que hice, de la Altamira, de la cueva de Altamira, o sea, cómo antiguamente los ancestros, los primitivos, pintaban con las manos
y se convierte a través de un proceso de la evolución del humano a la tecnología a crear metaversos cósmicos. Entonces es ese paso de Altamira al metaverso cósmico. Desde luego, o sea, el desarrollo del arte, del mundo del arte, está siendo brutal, no solo en el arte, sino en muchos otros aspectos. Y ahora quería hablar de algo tuyo concretamente del año pasado, y es que te tocó exponer en Emiratos Árabes Unidos por su 50 cumpleaños ¿Sí? con Unicornio Cósmico Dorado, que es una obra que os recomiendo a todos que busquéis, porque desde luego que es muy sugerente. ¿Cómo fue todo aquello de que te llamaran para ir a Dubái y exponer? Pues mira, eso me encanta que me lo preguntes porque eso fue muy mágico. Y, y con esto lo que quiero decir es que, aunque estamos sometidos a impactos de información de todo tipo, muchas veces es difícil creer que se te pueda abrir una oportunidad. Entonces, en este caso, desde hace un año y pico, había un perfil en Instagram que, que seguía la cuenta de Instagram. Entonces, le daban muchos likes, le daban me gustas, tal y cual. Y bueno, pues yo francamente no sabía quién era ese perfil, quién había, qué humano o humana había detrás de ese perfil. Entonces, coincide, como bien dijiste, el jubileo de oro de los Emiratos Árabes Unidos, el 50 aniversario de los Emiratos, que además da la casualidad de que, como hemos vivido toda esta situación que todos hemos estado y que estamos pasando, coincidía con la Expo de Dubái, que se había cancelado y se trasladó ahora. Entonces me contactan y me dicen: Elohim, tú eres el artista cósmico, te invito a participar en la Dubai Art Expo. En principio, pues yo, pues francamente me quedé así un poco sorprendido, como diciendo, va, esto es un cuento chino, ¿no? Alguien que me quiere tomar el pelo. Y bueno, seguí, ¿no? Pues creí. Dije, bueno, voy a seguir. Efectivamente, pues así fue. Al final, pues, Elohim presentó la pintura El unicornio cósmico dorado en la Dubai Art Expo. Fue increíble porque incluso la pintura fue para allí. Fue una experiencia muy interesante porque te das cuenta, y eso ahora lo conecto de nuevo con lo que es este nuevo mundo de los NFTs, no nos imaginamos lo complicado que es que una pintura física que salga de España, de Galicia en este caso, a los Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, lo complicado que es, una, en cuanto al coste de envío; dos, a que hay que pagar aduanas; tres, hay que pagar derechos. Entonces, unido al coste, todos los trámites que hay que realizar para que esa pintura física llegue a poder exponerse. Al final, efectivamente, allí llegó todo en perfecto estado y orden, y una vez que la pintura estaba allí, empecé a ver porque claro, la tuve que enviar enrollada, porque si no era complicadísimo. Entonces, una vez que allí me enmarcan la pintura, empiezo a ver la fotografía de la pintura, y yo, lógicamente, ya la había denominado Unicornio Cósmico Dorado, y empiezo a jugar, como te decía antes, a animar esa pintura. Entonces, cuando ya de repente creo doblo la línea del tiempo, veo el unicornio directamente que me mira a los ojos y que está pues como relinchando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para Estados Unidos, además, en el hotel donde se presentaba esta exposición, la Dubai Art Expo, es el centro de hípica más importante de las carreras de caballos. Y para los árabes las carreras de caballos y los caballos es algo importantísimo, de primer orden. Entonces, claro, ¿qué caballo hay más mágico que el unicornio? Y esa fue la razón por la que allí se enviara el unicornio cósmico dorado, y la verdad fue muy grata la experiencia. Por curiosidad, ¿qué ha pasado con esta obra? ¿La sigues teniendo tú? ¿La has dejado en alguna galería? Pues el unicornio cósmico dorado, el mensaje que tiene es que el unicornio cósmico dorado se le presenta a las personas de corazón noble despertando sus virtudes. Entonces, ese mensaje es que quien ve ese unicornio cósmico dorado es capaz de verlo y sentirlo,
pues le despierta virtudes, y si lo ves porque tiene un corazón noble. Pues lo que pasó con el unicornio es que está allí en Dubái, y el otro día, en una galería de arte, como bien decías, y el otro día me comunicaron que va a viajar a una exposición a Italia y después va a viajar a otra exposición a Estados Unidos, con lo cual el unicornio sigue haciendo su trabajo. Entre el unicornio, viaje mágico, todo tu viaje mágico también, exponiendo en Emiratos, exponiendo en Vigo, también has expuesto en Portugal. ¿Qué viaje mágico podemos esperar de Elohim en el futuro? Pues yo estoy abierto a que el universo expanda el mensaje, porque para mí es importante, por encima de todo, el vender es importantísimo, porque al final todos necesitamos de esa energía, esa herramienta llamada dinero, para poder seguir creando, para desplazarnos y poder ir para hacer exposiciones, que al final los costes son elevados. Ahora, por encima de todo eso, para mí es importante los mensajes que transmiten cada una de las exposiciones y de las colecciones, porque al final, en un momento en el que la humanidad nos sentimos perdidos, la mayor parte, y como bien decía antes, ya no sabes qué es verdad y qué es mentira, pues creo que es importante pues tener una idea, por lo menos a quien le interese, de saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y en cada una de las exposiciones, de todos los vídeos que hay colgados en el canal, precisamente explican todos esos recorridos. La penúltima exposición, que era en un edificio antiguo, precioso, de la Universidad de Vigo, en Pontevedra, se presentó la exposición, era la era de Acuario, el ascenso a quinta dimensión. Entonces, a través de esa exposición, que además tenía una característica muy especial, que se hizo con pinturas fluorescentes, entonces había dos exposiciones en una. Con las luces de la galería veías una exposición, veías unos impactos, unas atmósferas de color, y cuando se apagaba la luz, con unos focos que cada visitante cogía en la mano un foco de luz negra, iluminaba las pinturas y veías la quinta dimensión. Entonces era pura magia. ¿No? Porque a través del vídeo se puede seguir viendo. Entonces, ahí explicaba, pues precisamente, qué es esta era de Acuario en la que hemos entrado el año pasado, cómo se puede, las características para ese ascenso a quinta dimensión que tanto están hablando. Entonces, esos mensajes que van a través de las exposiciones, para mí es realmente lo valioso para compartir con quien quiera sentirlo, y si le puede abrir un puntito, una ventana nueva que le haga crecer a nivel interior, pues yo me doy por satisfecho y feliz. Bueno, Elohim, muchas gracias por estos mensajes. Luego decir que incluiremos todos los enlaces a sus redes para que podáis buscar sus obras, ver cómo trabaja, ver cómo difunde esta magia. Muchas gracias por ser la apertura de Historias No Fungibles. Y antes de terminar, quería cerrar sabiendo que si tuvieses que elegir entre una de todas tus obras para que la gente se quedase asombrada, ¿con cuál te quedarías? Bueno, pues mira, como la última que hemos mencionado, tiene un mensaje tan poderoso, que es que las personas de corazón noble que ven el unicornio cósmico dorado les despierta sus virtudes, y como estamos en un tiempo en el que cada uno de nosotros y de nosotras debe sacar de lo más profundo de su corazón, de su alma, lo mejor que hay en uno, para compartirlo con los demás y hacer un mundo mejor, pues yo me quedaría con el unicornio cósmico dorado. Pues qué mejor obra que esta, desde luego, y más con este mensaje. Muchas gracias, Elohim, y ya sabéis a todos, volvemos pronto con nuevas historias. Gracias, gracias, gracias.